Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a explorar dos términos muy importantes del idioma inglés que son demonstrative pronouns y demonstrative adjectives que corresponden a sections 2 and 3 de Unit 3, las secciones 2 y 3 de la unidad 3 del segundo nivel para aprender a hablar inglés. Estos términos gramáticos los vas a ver como algo muy técnico, no son difíciles, pero una vez que ya te sabes los demostrativos o que por lo menos comprendes su uso, ya puedes avanzar a esta porción de la lección. Básicamente lo que son demonstrative pronouns o demonstrative adjectives son diferencias de los demonstratives que nos ayudan a comprender el uso específico del demostrativo y su valor dentro de una oración. Esto es muy importante porque cuando sabemos si un demostrativo se clasifica como demonstrative pronoun o como demonstrative adjective, nos ayuda a poder identificar cuál es el sujeto de la oración de manera más fácil si es que no hay un nombre propio o un pronombre o algo que nos ayude a identificar el sujeto. Veamos primero cómo funcionan los demonstrative pronouns. Ahora, ya hemos visto cuáles son los demostrativos, las 4 palabras this, that, these, those. Pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante y eso es que la palabra que siga, específicamente la clasificación de la palabra que siga, va a cambiar el uso y significado del demostrativo y por lo tanto también va a cambiar lo que es la clasificación de este demostrativo. Puede que se clasifique como un pronombre demostrativo, en inglés conocido como demonstrative pronoun, o como un adjetivo demostrativo, que en inglés se dice demonstrative adjective. Pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que son los demonstrative pronouns. ¿Qué es un demonstrative pronoun? Primero vamos a ver su uso porque ya sabemos que va a ser alguno de los demostrativos más otra palabra, ¿verdad? Los pronombres demostrativos, y lo voy a ir escribiendo aquí para que lo puedan ir viendo, pero los pronombres demostrativos se usan para mostrar algo o para señalar. ¿A qué me refiero esto cuando estoy hablando de mostrar o señalar? Estoy hablando de cuando apuntamos, cuando estamos señalando alguna cosa, pero aparte de señalar, estamos indicando inclusive algo que puede ser posesión. Por ejemplo, si yo digo, esta es una manzana. Si vemos con este ejemplo de esta es una manzana, lo que tengo es aquí mi demostrativo, que es la palabra esta. ¿Cómo sé que ese es mi demostrativo? Porque están en la página anterior con las definiciones en español. Ya sabemos cuáles son los demostrativos. Ahora, yo sé que esta en inglés se dice this, así que lo pongo. Pero lo importante de este ejemplo y de esta oración es la palabra que sigue, que en este caso es el verbo ser o estar, que en inglés es el verbo to be. Esto es importante porque en el idioma inglés, cuando nos encontramos con esta situación en específica, donde nos encontramos con un demostrativo seguido por el verbo to be, entonces yo sé que esta porción o cualquiera de las cosas que me esté demostrando este patrón, porque ese es un patrón que me dé el resultado de un demonstrative pronoun. Así que podemos decir que un demonstrative pronoun seguido del verbo to be va a ser un demonstrative pronoun. ¿Y por qué es importante eso? Porque tengo que señalar eso en una oración. Así que si vemos esto de aquí, si yo lo subrayo, yo sé que ese es mi pronombre demostrativo. Y cuando hago la traducción sería this is an apple. Así es como quedaría mi traducción. Y en inglés esto es lo que voy a subrayar porque ese es mi equivalente entre ambos idiomas. Y es muy importante que veamos palabra por palabra mi traducción es adecuada.
Los pronombres demostrativos también se pueden utilizar en forma singular o plural de acuerdo a si el objeto en cuestión que se menciona en la oración es singular o plural precisamente. En el ejemplo que acabo de proporcionar aquí, yo pudiera decir que el verbo to be se maneja como si fuera singular, porque recuerden que se utiliza esto para decir es y está, que en español es singular, pero aparte este objeto es uno solo. Eso es lo que me da singular. Si yo quisiera usar esto igual, pero con un ejemplo de una frase plural, yo pudiera decir, estas son manzanas. Y si vemos hasta en español, ya no tuve que utilizar algún artículo porque ya está en plural. Estas en inglés se dice these, son se dice are y manzanas es apples. Y así es como manejamos el uso de los pronombres demostrativos. Así que en resumen, yo para asegurarme de que haga lo mismo que arriba en esta oración, lo que voy a hacer es subrayar esto de aquí, perdón, así. Y también abajo con these are. Así que cada vez que se encuentren con este patrón de un demonstrative seguido por el verbo to be, entonces ese va a ser mi demonstrative pronoun. Y recuerden que en este caso estamos señalando o mostrando algún objeto. Ese es el propósito de los demostrativos. Un demostrativo siempre se va a clasificar como tal cuando en una frase u oración se encuentra uno de los 4 demostrativos seguido por un verbo, porque si vemos aquí utilizo en singular y plural, pero pudiéramos utilizar también that y those de acuerdo a la traducción. Y es muy importante recordar el orden en el cual se tienen que encontrar el verbo y el demostrativo, porque este patrón aquí es fijo. O sea, no significa que, el verbo to be viene 3 palabras después del demostrativo, pero viene verbo to be y demonstrative. No, no por eso va a ser un demonstrative pronoun. Tienen que ser consecutivos y encontrarse uno tras el otro. Si no se encuentran consecutivos, entonces en ese caso ya no se pudiera clasificar como pronombre demostrativo si es que la siguiente palabra no es el verbo to be. Así que muy importante tomar esa información en cuenta y eso es básicamente lo único de los demonstrative pronouns. Esto de aquí que acabo de poner es lo que tenemos que poner en nuestro libro en la página 29, por cierto, donde tenemos section 2, porque ahí tienen unas líneas en blanco debajo del ejemplo de those are my shoes, que significa esos son mis zapatos, porque ahí es donde vamos a poner esta definición. Y así ya tenemos el concepto y el uso de lo que son demonstrative pronouns. Aquí lo que podemos hacer es complementar y poner algo que diga, por ejemplo, un demonstrative pronoun, le voy a poner solo DP, un demonstrative pronoun es el patrón de un demostrativo seguido por el verbo to be de manera consecutiva. Y así ya tenemos la idea completa. Si es necesario, pueden ustedes subrayar en su libro, porque estos ejemplos que yo tengo aquí presentes, ustedes los tienen en sus libros en esa tablita que tiene el demonstrative pronoun. Así que lo pueden subrayar o poner con marcatextos para recordar ese patrón y qué es. Si vemos, está muy sencillo lo que es un demonstrative pronoun, a tal cual como lo dice el nombre. Demonstrative pronouns. Los pronombres generalmente en una oración, si empiezan la frase, se caracterizan por ser el sujeto de la oración. En este caso pudiéramos pensar lo mismo, porque si vemos aquí no se menciona ninguna persona, no comienza con un sustantivo que pudiera tomar el lugar de esa persona, tampoco la frase. Así que si alguna vez preguntan cuál es el sujeto de la oración, entonces esta o estas, en inglés el equivalente como this y these, pudieran ser nuestros sujetos, o de hecho serían nuestros sujetos. Por eso se llaman demonstrative pronouns, porque reemplazan el lugar de un pronombre.
Y esa es la explicación de lo que son los demonstrative pronouns. Veamos ahora qué son los demonstrative adjectives. Bien, ahora, como hemos visto con demonstrative pronouns, ahora ya sabemos que estos términos dependen de ser formados por un demostrativo seguido después de algo más. Ahora esto nos lleva a ver cuáles son los demonstrative adjectives. Veamos cómo funcionan y cuál es su uso. Ahora veamos qué son los demonstrative adjectives. Los demonstrative adjectives, o en español conocidos como adjetivos demostrativos, son algunos términos que se utilizan para mostrar si un objeto se encuentra lejos o cerca. Esa es la diferencia entre los demonstrative pronouns y los demonstrative adjectives, que estos términos nos muestran lejanía y cercanía y los otros son para señalar. ¿Pudiéramos señalar con esos términos? Sí, claro que sí, también pudiéramos señalarlos, pero la diferencia es que la clasificación de la palabra que sigue, en lugar de ser el verbo to be, va a ser un sustantivo. Un demonstrative adjective es formado de cualquiera de los 4 demostrativos this, that, these y those, seguido por un sustantivo. Así que el patrón que tenemos que seguir fijo aquí sería demonstrative seguido por lo que sería un sustantivo, que en inglés se conoce como noun. Esto en resultado nos va a dar un demonstrative adjective. Este es el patrón que estamos buscando y esta vez les pongo primero el patrón porque ahora que ya hemos visto los demonstrative pronouns, ya sabemos que estamos buscando un demostrativo que siga con otra palabra. Esta palabra ahora ya sabemos que sería un sustantivo. Y si no recuerdan que es noun, es un sustantivo, precisamente, así que pónganlo en sus notas, por favor. Pero más allá de lo que es el patrón que nos da resultado un demonstrative adjective, tenemos que ver algo muy importante de estos términos, lo cual lo diferencia de los demonstrative pronouns. Y esto es que un demonstrative adjective es un adjetivo muy especial y particular. ¿Por qué? Porque forma parte de una familia de términos llamada determiner o determinadores. Los determinadores nos determinan la cantidad de un sustantivo. Eso me dice que esta palabra tiene que estar forzosamente antes del sustantivo porque me va a dar singular o plural o algo de cantidad. Ya hemos visto determiners en el pasado. Hemos visto que los articles nos dan cantidad. También vimos los quantifiers, las cifras y ahora un demonstrative adjective. Estos 4 términos, como nos indican cantidad, se les considera ser determiners o determinadores. Por eso es importante este término, porque nos expresa cantidad, además de expresar la posición de ese objeto, si se encuentra lejos o cerca, no solamente en forma física, sino también de tiempo. Por ejemplo, cuando decimos esta vez no necesariamente es algo que podamos tocar, pero sí hace referencia a algo que se puede medir con tiempo. Así que recordando el patrón en este orden específico, demonstrative, noun, es lo que nos va a dar como resultado un demonstrative adjective. Así que vamos a ver la definición primero. ¿Qué es un demonstrative adjective de manera formal? ¿Cuál es su definición? Bueno, un adjetivo demostrativo cumple con el propósito de indicar o mostrar la lejanía o cercanía de un objeto
físico o de tiempo. Los adjetivos demostrativos también forman parte de los determinadores, ya que nos da cantidad singular o plural de algún sustantivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la definición formal de un demonstrative adjective. Entonces, esto lo vamos a poner en nuestro libro en la página 30, donde tenemos aquí una parte, unas líneas, 4 líneas donde pueden escribir esto. Y está justo abajo del ejemplo que vamos a ver ahora para poder comparar lo que es el patrón que acabamos de ver y la definición. El ejemplo que viene en el libro dice, "This book is interesting." Primero vamos a ver pronunciación, porque acabo de decir la palabra interesting y probablemente escucharon que no pronuncié una letra. Esa letra fue la letra T. Escuchen, interesting. ¿Por qué? Porque habíamos visto ya en varias lecciones que la combinación NT seguido de sonido de vocal nos da una T muda. No es mandatorio que la T sea muda, pero sí, es común en la pronunciación de inglés norteamericano, que en lugar de decir interesting, digamos interesting, como en la palabra internet, internet, internet. Tenemos exactamente la misma situación con las mismas letras, de hecho. Así que en el ejemplo, this book is interesting, tenemos primero la palabra this. This siendo nuestro demostrativo, pero inmediatamente después viene la palabra book. Esa palabra book o libro en español es una cosa, y recordando la definición de un sustantivo o noun, un sustantivo es persona, lugar, animal, cosa o idea. Esas 5 definiciones o clasificaciones son lo que nos da un sustantivo. Así que esto lo voy a subrayar porque cuando combino lo que es este demostrativo seguido por un sustantivo, esta porción es lo que me dice que esto es un demonstrative adjective, y el demostrativo solamente es lo que es el demonstrative adjective, no todo esto completo. ¿Por qué? Porque esto solamente es un patrón que hay que seguir, pero realmente solo le afecta a esta palabra el término completo. Y quedaría la traducción como este libro es interesante. Si vemos palabra por palabra, nos da igual. Así que lo que hay que identificar primero es cuál es la clasificación de la palabra que sigue, como habíamos visto con los demonstrative pronouns. Por eso es relevante que sí se sepan y conozcan cuáles son los nombres de los términos gramáticos, porque muchas personas piensan, no, es que es aburrido, nunca lo entendí, o en la escuela no me lo enseñaron. Sí, puede que sean aburridos, pero nos enseñan a comprender un idioma ajeno a nuestro idioma natal. Por eso es que sí se lo tienen que saber, porque nos ayudan, no es por otra cosa. Y aquí nos planta una idea muy, muy clara de cuándo el demostrativo cambia de clasificación como demonstrative adjective o demonstrative pronoun. Vamos a ver otros ejemplos que vienen precisamente aquí en nuestro libro, en la página 30. En nuestra tablita tenemos una tabla que dice demonstrative adjective. ¿Cómo formamos un demonstrative adjective? Ya sabemos, demonstrative plus noun. Primero un demostrativo seguido por un sustantivo. Pero vamos a decir que nuestro ejercicio nos da un sustantivo singular. Entonces queremos decir, esta manzana es roja. Primero que nada, aquí tenemos que observar algo. Con esta frase tenemos presente nuestro demostrativo, que lo podemos apreciar aquí, un sustantivo que sigue el patrón precisamente que nos exige la fórmula de arriba, y luego viene el verbo to be. Y eso es lo que muchas personas me dicen, mira, es que yo luego vi el verbo to be, así que como es verbo to be, es un demonstrative pronoun. No, porque recuerden que no significa que venga el verbo to be dentro de la frase o de la oración, sino que el verbo to be
esté consecutivo del demostrativo. En este caso no es consecutivo, si ven lo que viene consecutivo es un sustantivo y del otro lado roja es un color, los colores son adjetivos, los adjetivos describen o califican a un objeto o sustantivo. Así que primero hay que considerar que aquí está nuestro demostrativo. Inmediatamente después, un sustantivo. ¿Qué voy a hacer? Lo subrayo, porque eso es lo que me da mi traducción y me dice también que la clasificación adecuada de esta frase es aquella de un demonstrative adjective. Esta se dice this. Singular porque manzana es singular. Manzana, apple. Ahora, veamos algo muy importante. Esta palabra es un sustantivo y ya hemos visto que antes de cualquier sustantivo es obligatorio expresar cantidad. Eso es lo que nos dan los determinadores. Siempre hemos puesto un artículo hasta el momento, pero si vemos la palabra this es singular. ¿Cómo sabemos que es singular? Porque está en la lista de los demostrativos singulares, que solamente hay dos, this y that. Eso, como determina cantidad, hace que ya no tengamos que ocupar un artículo. Así que usamos o el artículo o un demostrativo como nuestro determinador de la cantidad. Por eso es que aquí ya no es obligatorio que pongamos this an apple. Y de hecho no estaría bien porque diría esta una manzana. No queda ni en español tampoco. Eso es lo que estaríamos diciendo. Después de que tenemos this apple, sigue ahora sí el verbo to be, es, que es singular sería is, y roja es red. Y aquí subrayo this apple porque eso es lo que me da la clasificación de mi demonstrative adjective. Y esa es la traducción. Vamos a ver qué sucede si es plural. Y por cierto, antes de que veamos el ejemplo en plural, por favor, subrayen esto en sus libros, en esa tablita, de preferencia con marcatextos para que resalte esa información. Ok, regresando al ejemplo de arriba. Ahora queremos ver el ejemplo. Estas manzanas son rojas. Bien, veamos esta traducción. Estas es plural. Muy importante que veamos esto, plural. Esta se dice these. Manzanas es plural ya, se dice apples. Aquí tenemos doble pluralización, la del sustantivo primero, que es mandatoria, y lo que es el demostrativo plural. Entonces no es como que se pluralizó la palabra, sino que es la forma plural de cercanía de los demostrativos. Solo se pluralizó esta. El término así tal cual, así debe de ser. Son es el verbo to be en plural, se dice are. Y rojas, aquí tengan mucho cuidado porque rojas es un adjetivo, como ya lo habíamos visto, que son palabras que describen a algo. En este caso están describiendo a las manzanas. En español, rojas es plural. Así que me dirían, entonces, ¿qué pasó, Carmen? ¿Le pongo reds? No, ¿por qué? Porque esto es un adjetivo. Y una vez más reitero, en el idioma inglés solo se puede expresar cantidad con un sustantivo. Si no es un sustantivo, jamás lo pueden pluralizar. Acuérdense cuando vimos eso en el nivel 1. Por eso es que hay plurales regulares y plurales irregulares, o sustantivos regulares y sustantivos irregulares, porque todos los regulares se pluralizan de acuerdo a las reglas de pluralización, pero todos los sustantivos regulares. Esto no es un sustantivo, por lo cual la S no pudiera existir jamás. Esto ya es plural, esto ya es plural, pero los adjetivos jamás de los jamases se pueden poner en forma plural por no ser sustantivos. Avanzando, hay que recordar que un demostrativo se clasifica como tal cuando está seguido de manera consecutiva de algún sustantivo. Y cuando ponemos el sustantivo después del adjetivo demostrativo, estamos expresando la lejanía o cercanía de ese objeto. Pero ahora, mucho ojo. Si te llegas a encontrar con una situación, ¿ok? Entonces aquí es como que borrón y cuenta nueva. Todo esto ya lo vimos, borrón y cuenta nueva. Vamos a decir que no hay nada. Ojo, si se encuentran con una situación
en la cual una frase solo tenga el demostrativo. Por ejemplo, vamos a decir, no me gusta eso, ¿sí? Entonces, no, primero, el no me tenemos que traducirlo primero. Primero empezamos con el sujeto, a quien no le gusta, yo, así que pongo I, no se dice don't, gustar es like, eso es that. Esto es a lo que se refiere eso que les acabo de dictar. Una situación en la cual la frase solo tenga el demostrativo, pero no haya verbo to be o algún sustantivo después. O sea que o esté solo el demostrativo o esté en medio, pero por ejemplo que sería don't that like, que no existiría, no sería posible, pero vamos a decir que sí, que lo viniera aquí en esta posición. Pues de todos modos la palabra que sigue like sí es un verbo, el verbo gustar, pero no es el verbo to be, así que de todos modos estaría sola porque la referencia que tenemos de los demonstrative pronouns y demonstrative adjectives es que siga simplemente o el verbo to be o un sustantivo, y como no sigue ni una ni otra, entonces en estos casos el demostrativo se clasificaría como un demonstrative pronoun. Siempre, siempre, siempre que esté solo se clasifica de tal manera. Este párrafo, que es súper importante, se encuentra como el último párrafo de la página 30 de sus libros. Por favor, tomen sus marcatextos y márquenlo todo, recalquen todo ese párrafo, porque eso es bien importante, y pónganle ahí flechas o algo que resalte o algo que diga en referencia a los demonstrative pronouns, lo que sea. El chiste es que quiero que quede bien marcado y que no se les vaya a olvidar. Así que este es el ejemplo de esa porción, pero si ya vimos, tampoco son muy difíciles los demonstrative adjectives. Lo único que tenemos que tener muy presente son las definiciones del verbo to be y de lo que es un sustantivo. Si no se la saben, eso es lo que los va a tambalear. Pero ya se saben el verbo to be, solamente es is y are. Por el momento eso es lo único que hemos visto en clase, o solo hemos visto esa variación en clase, así que eso es lo que ocupan. Por favor, familiarícense con los términos gramáticos, no hay de otra, si no, no van a empezar a entender bien este nivel, porque como estamos viendo, aquí ya hay mucha gramática y es necesario que estén familiarizados con los términos, de lo contrario, pues no va a ser posible su aprendizaje. Así que con esto terminamos la explicación de lo que son los demonstrative adjectives. Espero que lo hayas entendido muy bien. Ahora que hemos terminado de explicar la lección, ya puedes avanzar con toda libertad a tus ejercicios que se encuentran en la página 31 de tu libro del nivel 2. Estos ejercicios requieren de 2 respuestas y tienen 2 incisos para poder facilitar estas respuestas, incisos A y B. ¿Qué vamos a hacer en cada uno? En el inciso A vamos a poner la traducción de español a inglés de la oración que viene numerada. Por ejemplo, la número 1, que viene como ejemplo en nuestro libro, dice, esta es una soda. Entonces, eso nos dice que tenemos que hacer la traducción de esta es una soda en inglés. Y como vemos en nuestro libro, aquí viene, esta en inglés se dice this. Es se dice is. Una, a, soda se dice soda. La razón por la que este ejemplo está presente es porque les presenta la palabra soda de vocabulario. Recuerden que todo el vocabulario que nunca hayamos visto en el pasado es exactamente igual en inglés y en español, por lo menos en su escritura. Tal vez en la pronunciación no, como pueden escuchar, soda y soda sí tienen alguna diferencia, pero es porque en inglés tenemos esa D entre el sonido de 2 vocales y un sonido largo de la O. Así que aquí vamos a hacer estos ejercicios. Entonces, el inciso A requiere de la traducción de la oración numerada y el